Todo este mundo azteca, ustedes lo pueden recrear leyendo una novela contemporánea, leyendo la novela que se llama La Malinche. Malinche. Ya voy a indicarle a ustedes quién es La Malinche. La Malinche es una novela de una gran escritora, de la Laura Esquivel. Laura Esquivel es una de las grandes figuras femeninas de la literatura actualmente. Entonces ella escribe una novela con un personaje que se llama La Malinche. Un personaje bastante controvertido, ¿no? Bastante controvertido. Me gustaría que ustedes, cuando tengan tiempo y cuando se les ocurra, lean La Malinche, porque en algún momento la vamos a controlar. Y como ustedes están en Marcha Blanca, tal vez que no quieren hacer nada, pero si cuando terminen este periodo, ustedes, si el interés alcanza para la lectura, entonces háganlo después de la Marcha Blanca, porque no me estén diciendo nada después. Pero sería interesante que leyera La Malinche, porque yo tengo que saber si ustedes dominan el mundo azteca, por ejemplo, porque es el mundo azteca novelado, ¿no? Novelado. Porque los aztecas tienen características que se pueden rastrear perfectamente en un texto de historia. Ustedes saben muy bien que ellos eran los habitantes, no los indios, los habitantes de Mesoamérica, del Valle de México, cuando llegaron los conquistadores. ¿Qué conquistadores llegaron? Los que encabezaba el señor que se llamaba Cortés, que no era muy cortés para el trato que tenía, para el trato que tuvo con los indígenas, llamados aztecas, llamados tlaxcaltecas, llamados toltecas y una serie de otros pueblos que habitaban el Valle de México y sus alrededores, porque eran ellos, tenían señorío, y el señorío lo alcanzaba hasta países vecinos. No sé si el concepto país se usaba en aquella época, yo creo que no, porque el concepto país es un concepto muy nuevo para nosotros, es muy nuevo. ¿Ustedes creen que siempre ha habido países? Había regiones, grandes regiones, como la Patagonia, como la región andina. Bueno, justamente de esto les quiero hablar yo, porque dentro de esta cultura precolombina hay tres grandes áreas. El área de Mesoamérica, fundamentalmente los aztecas y los mayas. El área andina, los incas, el incanato es el imperio incaico, que estaba formado por los pueblos quechua, o quichua como dicen los ecuatorianos, no es quechua, quichua también puede ser, y los aymara, y los los pueblos que habitaban el Caribe, otra región importante, ¿no? O sea, los mayas, los aztecas, los incas, ahí están las tres grandes civilizaciones. Nosotros, y para ustedes que se interesen, van a tener que tener contacto entonces con La Malinche, y ojalá que lean un drama andino que se llama Ollantay, eso para los incas. Ojalá. Pero por ahora, centrémonos nada más que los aztecas, ¿no es cierto? Centrémonos en los aztecas. Se instalaron en el Tenochtitlán. Su gran rey fue Moctezuma. Eran guerreros, sometían a los pueblos vecinos, sometieron a los tlaxcaltecas, y los tlaxcaltecas erróneamente creyeron que cuando llegaron los españoles eran dioses y se sometieron a ellos. Por lo tanto, y además que rivalizaban con los aztecas. Entonces, para Cortés y sus hombres fue fácil tener aliados en contra de los aztecas. Y los tlaxcaltecas, hay un cuento, por lo demás, no recuerdo el autor, dice: la culpa la tienen los tlaxcaltecas. Bueno, pues
por eso entonces se impusieron y finalmente llegaron a Tenochtitlán y ocuparon Tenochtitlán, pero fueron expulsados y después los españoles nuevamente se reconquistaron Tenochtitlán. Esta toma, esta reconquista de Tenochtitlán es un acontecimiento histórico muy importante. Ustedes conocen algunos episodios de la guerra mundial, de la Segunda Guerra. Saben que el Stalingrado, Leningrado, Petrogrado, como ustedes quieran nombrarla, según los regímenes que han habido en Rusia, han cambiado de nombre. Hubo una pelea entre los nazis y los rusos fenomenal, y que el sitio de Stalingrado fue fundamental para decidir la guerra entre los alemanes y los aliados. El sitio de Stalingrado, o de Leningrado, como le vuelvo a decir, o de Petrogrado, en cierto modo recuerda el sitio de Tenochtitlán que tuvieron los españoles y los aztecas en sus defensas. Es interesante, ¿no? Es interesante. Hay una religión que era herencia de los pueblos anteriores, porque en el Valle de México estuvieron además los toltecas y los de Teotihuacán. Es decir, en el orden: Teotihuacán, cultura tolteca, y finalmente cultura azteca. Y se mantuvo siempre un dios que pasó de generación en generación. Me refiero a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, el gran dios. Quetzalcóatl está en el dinero, está en la bandera, está representado por un cóndor, una serpiente, parado arriba de un nopal. ¿Qué es lo que es un nopal? Un cactus. Un cactus. Entonces, eso ha servido de símbolo, ¿no es cierto? Devorándose la culebra grande, el ave esa. Están en el dinero, en el escudo. Bueno, ¿eso qué significa? Significa que los aztecas eran un pueblo errante, no tenían un domicilio, eran nómades. Y según los dioses habían indicado que ellos llegarían a un lugar donde estuviese esta serpiente, esta águila y esta serpiente arriba de un nopal. La encontraron y ahí se instalaron. Y se instalaron en este valle, y este valle, allí había un lago y lo han ido secando de a poco, y creo que todavía quedan vestigios de ese lago. Ese lago se llama Texcoco. Texcoco, la laguna Texcoco, una laguna inmensa que era navegable. Y en esa laguna Texcoco traficaban sus mercaderías, construían botes, iban de un lugar a otro con las mercaderías. A propósito de mercadería, les tengo que decir que los aztecas tenían un mercado increíble, grande, vendían de todo tipo de comestibles. Y les voy a contar una anécdota. Fíjese, vendían hasta perros. ¿Y por qué? Porque había una clase de perros que se comían. Eran comestibles los perros. ¿Sabían ustedes eso? Bueno, ahora lo saben. Eran comestibles. Ahora, ese mercado era tan grande que sorprendió a los conquistadores. Es decir, los conquistadores, que eran todos unos guerreros, pero no tenían mucha cultura y tampoco dimensionaban el mundo, quedaron con la boca abierta de saber que en una ciudad de América había canales, había riego, había construcciones maravillosas, había murales, y era un pueblo civilizado. No vamos a estigmatizar nosotros hablando de los pueblos
precolombinos como pueblo salvaje, porque eso de una vez por todas tienen que sacárselo de la cabeza. Entonces, por ejemplo, los españoles, evidencia, como dicen los detectives ahora, ¿no? Y también algunos aquí, el profesor, hay que tener evidencia siempre. Me parece muy curioso eso, porque eso significa que no se confía en la palabra. Confíen en la palabra mía, por lo menos. Evidencia, ya, evidencia. Cortés, Hernán Cortés le escribió 5 cartas al rey, contándole su vida, su descubrimiento en México. Y en una de ellas, por eso que creo que le quiero que lean la segunda relación, sí. En una de ellas, la segunda relación significa la segunda carta que le envía al rey, ¿no? Que le envía al rey. Habla de que Tenochtitlán fue una ciudad maravillosa que los deslumbró. Y fíjense lo que dijo. Nunca se imaginó que Tenochtitlán era una ciudad tan grande como Sevilla o Córdoba, España. Entonces yo le termino esto diciéndole, ¿de qué atraso civilizado me hablan si incluso tenían más adelanto que los propios españoles? Reflexionen, piensen, reflexionen. ¿Y la Malinche? Cortés tuvo problemas para dominar a los aztecas, ¿no? Entonces, este era bastante pillo, diríamos nosotros, ¿no es cierto? Tenía ardides, ¿no es cierto? Eh, Conoció, le llevaron de esclava una india, una india, y que por azares del destino había convivido esa otra historia, con un, con un español que de estas huestes de Cortés se había quedado a vivir con los indios, se había quedado a vivir. Y este tipo español dominó la lengua que hablaban los aztecas. Yo no soy lingüista, así que no me pregunten los nombres de las lenguas, ¿no? Y allí aprendió, fue bilingüe, aprendió el español con el español cautivo y por supuesto su propia lengua. Cortés se dio cuenta de esta situación y la llevó a la corte. ¿Y qué hizo con ella? La hizo su amante, su traductora y su intérprete. Es la primera intérprete americana. La primera. Ahora mismo estoy yo escribiendo acerca de una austríaca que es traductora alemán-español y voy a empezar la clase. No el artículo, es un artículo porque es un libro de homenaje a esta traductora austríaca, diciéndole que no voy a hablar de no, que voy a hablar de una Malinche germana, pero que no está al servicio de los conquistadores. No está al servicio de los conquistadores, porque ella traduce del español al alemán a la grande novelista argentina. Así empiezo mi artículo, ya que nosotros estamos hablando ahora de la Malinche, recuerdo también este otro artículo. Entonces, la Malinche tiene un papel fundamental, porque permitió, ¿no es cierto?, que Cortés conociera en la lengua propia de los nativos sus intenciones, sus tácticas y estrategias. ¿Se dan cuenta? Es otra historia, una subhistoria que se puede contar de esta del prisionero que estaba y que se quedó a vivir con en fin, además creo que dominó el maya también. Entonces se fijan ustedes, era una persona inteligente, era bilingüe y Cortés la puso a su servicio. Ahora, esta historia la cuenta la Laura Esquivel en la novela que se llama Malinche. ¿Entienden? Sí. Y si no entienden, pregúntenme. Y si no sé, no sé nomás. Po. ¿Y por qué es tan controvertida la Malinche? Es controvertida porque la Malinche ayudó a Cortés. Ah, ya. Porque fue una ayudante del conquistador. Porque ella, su inteligencia la puso al servicio
del conquistador que maltrataba a sus hermanos de raza. A sus hermanos de raza. Por eso es que es controvertida. Y hay una canción que se llama La traición de Malinche, que la canta una gran cantante, Amparo Ochoa, y que quiero que ustedes la escuchen, la conozcan y reflexionen acerca de ella. Ahora, otros críticos, otras personas, otras versiones dicen que no fue una traidora, que era lo único que le quedaba por hacer. Y además, ella siempre le solicitó al gobernador Cortés que tratara bien a sus hermanos de raza. Así que hay varias versiones. Y hay un poema una poetisa que defiende a la Malinche. Entonces me gustaría que ustedes enfrentaran estas dos versiones.